Y entonces, ahorita todo lo que me comentabas, pues traes una herencia de cuna de boxeadores, de gente disciplinada. Este tipo de familia es una presión el tener ese apellido tan fuerte, esa presión de la familia pues tengo que destacar. O nunca te fue indiferente esa parte de, no, pues yo hasta donde llegue, ¿no? Pues al principio creo que antes de llegar al punto de lo que ahora soy, creo que traía el hambre de destacar, pero por consecuencias de salud, mi papá me decía, te vas al fútbol americano y cuando salgas te vas al gimnasio. Era muy imperativo y luego hasta me brincaba la barda de la casa para salirme y ahí estaba mi mamá buscándome. Entonces mi mamá le decía a mi papá, sabes que este chamaco es tremendo, te lo llevas. Entonces me fui a hacer boxeo y si no iba al box me quitaban el fútbol americano. Entonces esa parte creo que cuando se hace el choque, porque todavía me iba a esparrear, e iba a entrenar fútbol americano, llega un momento que a los 19, 20 años me empiezan a dar convulsiones. Sí, entonces al destacar ese punto de que ya no podía Boxear. ya sea boxear, en este caso el boxeo, pues por un momento dije, híjole, qué bueno, porque ya no me voy a parar, ya no me voy a poner a dieta. Lo que conlleva el estar en una preparación dentro del boxeo. Entonces, por un momento dije, qué bueno, pero a la larga empiezan a surgir las nuevas generaciones, Cristian, Fermín, Arturo, mis primos, que han pisado escenarios internacionales y empezaban a tener primero campeones de guantes de oro, Fermín, cinturón de oro, ya en el nivel profesional. Y de algún modo yo dije, híjole, yo no hice nada, pero los acompañaba a la porra. Sí. O sea, sí, sentiste una presión ya. Demasiada presión. Llega a ver esa presión y uy, ya no puedo. Fue clínico que ya no podía recibir golpes en la cabeza. Y toda esta parte, ¿llegaste a entrenar con tus familiares? ¿Cómo era entrenar con tus primos, tíos? Bueno, cuando me empiezan a entrenar mis tíos fue en el antiguo gimnasio Pipino Cuevas, que estaba en Cuchilla Ramón Millán, y ahí era una camada de entre 30 y 35 chavos. Entonces esa camada estaba mi primo Arturo, Armando, otro primo Alfredito, Sergio, que le decíamos del Chupas, pero ninguno destacamos. El que más destacó fue Armando. Armando destacó más dentro de esa camada porque era el más le gustaba estar dentro del boxeo. Entonces entrenaba con Nacho Bernstein también. Sí. Y pues, pero cuando mis tíos me entrenaban, pues no, en ese tiempo, te soy honesto, no pude apreciar porque pues uno chamaco, sí, no valoras, aprecias, ¿no? Sí, no. No valoras eso. Pero ya dentro de esa camada, después viene la camada, por así decirlo, del que te acabo de decir, sí. Cristian, Fermín, Arturo, que, híjole, ellos sí han destacado dentro del boxeo. Y Cristian, pues campeón del CMB, caray, hombre, Arturo yéndose
y campeón del OMB, y pues te pesa de que dices, yo no hice nada. Ya cuando empiezas a madurar, yo no hice nada, ¿qué voy a hacer? Pero dentro de ese tiempo, pues me separo y llega una depresión muy fuerte. Pero esa depresión, empiezo a leer, le empiezo a preguntar a mi tío Fermín, tío, ¿cómo puedo tomar cursos? Ok. Empiezo a ver, no, pues vete aquí, vete allá. Y empiezo a darle. Entonces fueron aproximadamente 6, 7 años de cursos. De cursos. Mucho O sea que tienes dentro. ojo clínico para lo que es un boxeador, un deportista. O sea, sabes dónde está el oro, ¿no? En una persona para que pueda destacar y también llevarlo, ¿no? De la mano. Claro, sí, se ve. Se ve. Pero se aprecia cuando un jovencito tiene talento, pero la indisciplina mata talento. Entonces, ¿sí? Es ahí cuando empieza a claudicar eso. Pero a lo que voy, este punto, que el gran peso que no destaqué dentro del boxeo, pues caray, hombre. Sí. Mi papá pues se sentía defraudado, de algún modo se sentía, porque me decía en alguna ocasión, tú nunca hiciste nada dentro del boxeo. ¿Y eso cómo? Y se me hace hasta que eres jotolón, cotorreando, ¿no? Sí. Y pues bueno, pasó el tiempo y ya después. Y de tu papá, hoy, ¿qué enseñanza tienes en tu vida, no? O sea, sé que son varias, ¿no? Pero una que te define así que digas, hoy yo sigo con esto de mi papá. Ser muy claro. Es una persona muy clara, ¿eh? Hasta eso sí, sí me he dado cuenta que usted es muy claro. Una persona, mi papá, los hermanos lo veían y siempre lo vieron como una de las cabezas después de mi abuelito que falleció. Siempre lo veían como el pelos, el feyo, como el que siempre volteaba a ver a los hermanos, y aunque sea un dulce o el Día de Reyes, les llevaba algo. Entonces, mi papá siempre fue muy claro para sus decisiones. Aún así, las cosas que se equivocó, fue muy claro, y en algún momento me dijo, tú no puedes superar lo que yo hice cuando era más joven. Pero todos los 31 de diciembre, nos íbamos a desayunar él y yo. Ya como tradición. Ya era una tradición, mi padre y yo. Y me decía, ¿qué vimos este año? Y cuando me decía, ponga orden en su casa, yo sabía que me tenía que ver dónde estaba mal mi casa, qué estaba pasando. No me decía dónde estaba el problema. Siempre hacía que yo trabajara en usted mismo. Una retroinspección de todo el año. Efectivamente. Pues entonces, está bueno, ¿no? Sí, claro. Entonces siempre era una persona muy dura, durísima, pero siempre muy clara en las cosas. ¿Y usted cómo define a un Urusquieta arriba del ring? ¿Qué son los Urusquieta, no? O sea, porque igual voy a subir videitos, ligas, para que vean cómo boxea la familia, pero ¿usted cómo define un Urusquieta arriba del ring? No, dejan todo. De verdad que no es por nada. En este gimnasio, cuando se fue a pelear ¿dónde fuiste a pelear? Ande el cinturón. Irlanda. Gracias. Cuando fue a Irlanda, viendo un Urusquieta allá arriba, que tenía que quitarle el campeonato a un irlandés, híjole. No, lo vi y dije, este hombre fue a dar todo por todo. Entonces, lo que pasaron, al ver también a Fermín,
en sus peleas profesionales. No, hombre, también un chavo aguerrido, que dejaba todo. Arturo, pues ya como que era más apapachado, pero también viendo un Urusquieta, la primera vez que vi a mi tío Fermín, no recuerdo si fue a Fermín o a Arturo, en una pelea profesional en Acapulco, yo lo vi y dije, eso es pelear. Entonces, para mí, la definición de ver a una Urusquieta arriba es todo por el todo. Entonces, Sí. allá arriba se deshacen. Y en toda esta trayectoria de vida que sabemos que todavía falta mucho, tanto profesional como personal, ¿usted ha tenido un momento de decir, ya, se acabó el deporte, se acabó el box, esto ya no es para mí? Que haya tenido un bajón, digo, todos los tenemos, ¿no? Pero que usted haya querido dejar todo esto. Creo que sí. Llegó el momento que cuando veía que mis primos se entrenaban, llegó una ocasión en una noche, y más con depresión, dije, yo no voy a hacer nada. Date la idea que no es nada, ya no. Pero escuché en la palabra de Dios que dice, yo te saco de lo más vil y miserable del mundo. Cuando estaba leyendo esa palabra, dije, sí es cierto. Tú puedes sacar al más vil y miserable de la basura. Sí. Y yo era basura, digo, sigo siendo basura, pero... Bueno. pero, caray, al escuchar esa palabra tan precisa que me tocó ahí, dije, algo tenemos que hacer. Pues ese fue su momento clave, ¿no? Ese fue el momento. Donde dijo, esto es para mí, a lo mejor no voy a estar arriba de un ring, pero voy a dedicarme a esto. Claro. Entonces, en ese momento tan caótico, ¿usted de qué se hubiera dedicado si no es toda esta parte? Bueno... Tenía pensamientos nefastos, ¿no? En ese momento. Claro. Sí, yo creo que me hubiera dedicado a ser mujeriego, yo creo. No es cierto, no. Eso lo cortamos. No, yo creo, siempre también es de abolengo en la rotulación. Mi abuelito nos dejó el oficio de ser rotulistas. Estudié una carrera pequeñita técnica de diseño gráfico o artes gráficas. Sé manejar el plotter, sé rotular. Entonces yo creo que me hubiera dedicado más a las artes gráficas. Pero al final le gusta el arte, ¿no? Tanto. de lo que sea le gusta el arte, gráfico o en personas, ¿no? Los va construyendo. Muy bien.